¿Conocías la leyenda que afirma que la Macarena fue intercambiada por un reloj? Esta historia se inicia con la llegada de un viajero italiano a Sevilla que iba a embarcarse hacia las Indias, pero que enfermó antes de poder subirse al barco. Debido a esto, fue trasladado al antiguo hospital de las Cinco Llagas, donde falleció sin testamento alguno y sin que nadie reclamara su cadáver. Un año después de su muerte, el hospital decidió apropiarse de las pertenencias del misterioso viajero, por lo que abrieron su maleta y allí aparecieron las manos y el rostro de una hermosa imagen de la Virgen. Cuenta la leyenda popular que tuvieron que ser las monjas del hospital quienes se hicieron cargo de la Virgen, que por falta de espacio en la capilla del sanatorio quedó guardada sin recibir culto. Por aquellos tiempos, la hermandad precedente a la de la Macarena tenía la idea de adquirir una imagen para que llevara la advocación de esperanza, y dio la casualidad que al hospital le hacía falta un reloj con campanas. Al enterarse de esto, la hermandad propuso cambiar la imagen de la Virgen por un reloj que recientemente le habían donado al convento al que pertenecía. No fue fácil, pero finalmente llegaron al acuerdo, pero con una condición: si la Virgen volvía a entrar alguna vez en el hospital, de allí no volvería a salir. Y durante cientos de años, la hermandad respetó este pacto no escrito y nunca más volvió al hospital, al menos hasta 1937. Ese Viernes Santo, la Macarena entró al hospital para visitar a los enfermos, pero, aun a sabiendas de esta leyenda y de sus consecuencias, nada fue reclamado por ninguna de las partes y todo quedó en paz. Toda esta historia tiene una gran popularidad en la ciudad de Sevilla, sin embargo, no existe ningún documento que la acredite como cierta, y como hemos visto, nadie se ha atrevido nunca a tomarla en consideración. ¿Sabías que en Sevilla existe una leyenda que afirma que el cachorro que se encuentra en su basílica no es el original y que el verdadero se encuentra oculto en el cementerio de San Fernando? Pero, ¿por qué surge esta leyenda? Pues tenemos que remontarnos a 1973. Cuando un incendio en la basílica calcina totalmente a la Virgen del Patrocinio y le provoca graves daños a la imagen del crucificado. Y justo por aquel entonces se descubre que en el panteón de Aníbal González, famoso arquitecto sevillano, se encuentra un crucificado prácticamente idéntico al del Cristo de la Expiración, con la particularidad de que este se encontraba en muy malas condiciones, por lo que se extendió el rumor de que los daños de este crucificado eran los del incendio y que por lo tanto el crucificado de la tumba de Aníbal González era el cachorro original, mientras que el Cristo que volvió a su basílica no se trataba de una restauración sino de una copia que la propia hermandad habría encargado en secreto. Lo cierto es que esta leyenda ha quedado desmentida por los familiares del propio Aníbal, que han afirmado multitud de veces que la talla que se encuentra en su panteón es una copia que el propio Aníbal González encargó tras pedirle permiso a la hermandad para replicar a su Cristo, y que las imperfecciones que este presenta no son debidas a un incendio, sino a la humedad producida por las continuas filtraciones de agua que sufre el panteón. Pese a esto, hay gente que aún a día de hoy sigue creyendo en esta leyenda. ¿Y tú? ¿Piensas que el cachorro que preside el panteón de Aníbal González puede ser el original? ¿Por qué la hermandad de los negritos se llama así? ¿Es acaso este nombre racista? Muchas personas, sobre todo de fuera de Sevilla, se extrañan al ver que existe una hermandad con este peculiar nombre, y hay quienes incluso piensan que esta denominación puede ser racista. Pero lo cierto es que es justo lo contrario. Los negritos es un apelativo cariñoso, ya que esta hermandad fue fundada por esclavos en 1393, siendo la hermandad más antigua de Sevilla que aún a día de hoy sigue procesionando. Para entender su origen tenemos que trasladarnos a un contexto en el que el 12% de la población sevillana eran esclavos que pertenecían a los nobles y a la iglesia. En esta época era tan habitual tener un esclavo que incluso artistas como Velázquez y Murillo tenían uno a su servicio. Sin embargo, cuando estos esclavos, ya sea por vejez o por enfermedad, dejaban de ser útiles, eran totalmente abandonados. Y es aquí donde nace la cofradía, en un hospital que ofrecía atención a aquellos esclavos que habían sido abandonados y que por tanto eran personas totalmente marginadas de la sociedad. Aunque la cofradía también aceptaba esclavos que aún poseían dueño, siempre y cuando su amo les diera permiso para poder participar en la vida religiosa. Como curiosidad, la primera advocación de la hermandad fue la Virgen de los Reyes Magos, ya que los evangelios reconocían que uno de los 3 reyes era negro, y ese protagonismo les ayudaba a identificarse con el relato bíblico. Toda esta gran historia ha sido narrada en una película documental llamada Los Negros, que se estrenó en la Cuaresma del año 2022. ¿Sabías que el Señor Despojado fue esculpido en una cárcel y que supuestamente este tiene rasgos de un condenado a muerte? Esto es debido a que su autor, el imaginero Antonio Perea,
fue acusado de un delito de auxilio a la rebelión militar durante la Guerra Civil. Nos remontamos a 1936, cuando Sevilla estaba controlada por el bando nacional. En el barrio de San Marcos, muchas personas se atrincheraron para evitar la toma de este por parte de los sublevados. Puesto que muchas de las personas atrincheradas eran amigos de Antonio Perea, este les llevó comida y víveres sin pensar demasiado en las consecuencias que esta acción podía suponerle. Por desgracia, dichas consecuencias acabaron siendo 14 años de condena. En 1938, ya en prisión, se le encarga la talla de Jesús despojado y le habilitan la enfermería de la cárcel como taller de imaginería. Para hacer al señor, se inspiró en el expolio del Greco y, según los rumores, en un compañero de prisión que fue condenado a muerte, dando lugar a una imagen de Cristo a punto de cumplir su condena a muerte, que nació en la cárcel, supuestamente con los rasgos de otro condenado a muerte. ¿Conoces el paso popularmente apodado como el portaaviones sobre el que procesionó el Señor de las Tres Caídas de Triana? Actualmente este paso pertenece a la Hermandad de la Veracruz de Utrera y sobre él procesiona el misterio de nuestro Padre Jesús atado a la columna. Sin embargo, originalmente perteneció a la Hermandad de la Esperanza de Triana, que acabó vendiéndolo por su excesivo peso en una época en la que no sobraban costaleros. En 1971, la Hermandad de la Veracruz de Utrera lo compra por 100.000 pesetas, toda una auténtica fortuna para la época, pero por suerte la hermandad logró vender el anterior paso del señor atado a la columna por 150.000 pesetas a la Hermandad del Gran Poder de Barcelona, por lo que la transacción se cerró incluso con beneficios. Conocido popularmente como el portaaviones por sus grandes dimensiones, la Hermandad de la Veracruz lo amplió aún más añadiéndole una trabajadera, siendo necesarios 54 costaleros para llevar este paso. El portaaviones desata pasiones y recelos en Utrera casi a partes iguales, poniendo en marcha una forma de andar muy trianera. Esto es en parte debido a que su banda sufrió una refundación tomando como principal referencia la banda de las Tres Caídas de Triana, manteniendo además una relación muy estrecha con Julio Vera, un auténtico barco de la Semana Santa que hace que muchos utreranos contengan la respiración cuando desafía a las más elementales leyes de la física, pasando por calles estrechas o protagonizando una de sus espectaculares arrancadas. ¿Sabías que el Gran Poder ha procesionado con una túnica blanca? Fue en la madrugada del Viernes Santo de 1908. Fue donada por una devota y estaba entretejida en tisú. Sorprendentemente, esta causó gran admiración entre los fieles. Sin embargo, la hermandad decidió no seguir utilizándola, sino que encargó que la bordaran, con un resultado que no fue satisfactorio. Finalmente, se pasó el bordado a una túnica de terciopelo granate, la que ahora se conoce como túnica persa. De esta forma, la túnica blanca desapareció para siempre. Como curiosidad, esa misma madrugada estrenó sus 4 característicos faroles de plata, inspirados en los del paso de la Urna de la Soledad de Écija. ¿Sabías por qué todos los años la Hermandad de Santa Marta coloca una rosa roja debajo de la mano del Cristo de la Caridad? Nos remontamos a 1974, cuando el periodista Iñaki Gabilondo trabajaba en Radio Sevilla. Su mujer se encontraba en un estado crítico de salud, tanto que el domingo de Ramos de ese año lo pasó ingresada en el hospital. Esa misma noche le entregaron un ramo de rosas que habían permanecido en el paso de la Virgen de la Amargura durante toda su estación de penitencia. En agradecimiento a este gesto y para pedir por su mujer, a la mañana siguiente Gabilondo les llevó a cada una de las hermandades que iban a procesionar el lunes santo una de estas rosas, entre ellas la Hermandad de Santa Marta, cuyo hermano mayor era Manuel Otero Luna, muy amigo de Iñaki Gabilondo y por tanto conocedor de la situación de su mujer, por lo que decidió que sería buena idea colocar la rosa en el paso, aunque la idea de posicionarla justo debajo de la mano del señor fue del prioste segundo Paco Cabello. Y así, este hermoso gesto se convirtió en una tradición que perdura hasta nuestros días para representar la rosa que la última gota de sangre del Señor hizo que brotase.